Bueno, ahí sí, creo que estamos en condición. Ya estamos grabando. Ahora sí podemos continuar. Ok, lo dejamos ahí entonces. Ya, ahora sí. Este, ok, recordarán que estuvimos viendo, lo último que estuvimos viendo fue, bueno, aparte de las conversaciones que tuvimos, ¿no es cierto?, con, con nuestro hermano Ruperto, con el hermano Nilsson también, y algunas otras intervenciones. Este, que entre paréntesis les comento que no pude eh, recuperar una grabación y la otra, la verdad es que era tan fuera del tema que preferí simplemente no ponerla. Y quisiera ahora sí, de forma más ordenada, continuar el estudio de Apocalipsis 13. Em, sí quisiera compartir con ustedes una cita que encontré en el librito que hemos estado usando, que hace tiempo que no lo utilizamos. Es este librito de Daniel y Apocalipsis, de las asombrosas profecías Daniel y Apocalipsis. ¿Sí? Son, para los que no se recuerden, son un compendio de citas de Elena White que, que nos hablan o que comentan de alguna manera o que están relacionadas con los distintos textos de los libros de Daniel y Apocalipsis. Es un librito en PDF que lo compartimos varias veces con el grupo y si alguien lo desea tener, se lo puedo compartir si me avisan. ¿Ya? No hay ningún problema. Amén, hermano, yo lo quiero. Sí, bueno, entonces le voy a compartir inmediatamente, le voy a compartir el link, ¿ok? Es un link de Google Drive, entonces usted tiene que ingresar simplemente y allí descargar el archivo, ¿ya? Muchas gracias. Sí, a ver, lo voy a copiar el link en el chat. Denme un momento. Eh, es una carpeta que creé hace mucho tiempo, al principio de estos estudios, que se llama Estudio de Profecías del Tiempo del Fin. Y, y allí dentro hay varias carpetitas y una de ellas tiene estos documentos. Esta carpetita se llama Libro, Guía y Metodología. Ya, le voy a copiar entonces el link de esa carpeta para que usted pueda acceder a él y pueda descargarlo. En un momento, compartir, copiar vínculo. Ok, lo voy a copiar entonces allí en el chat. Y usted, hermana, por favor, me avisa si le funcionó bien el link. Ahí está el link. ¿Ya? Usted me comenta, por favor. Ok, lo que quería mostrarles, les voy a compartir la pantalla. Ay, tampoco. mm, No, no me permite. Lamentablemente tengo algunos problemas aquí con la computadora, pero no se preocupen, les voy a ir diciendo las citas. A ver,
Sí. Bueno, esto se encuentra en comentarios del capítulo 11 de Apocalipsis, según el librito este que les estaba comentando. Y estaba revisando el librito y me encontré esta cita muy interesante que quiero compartirles. Yo la revisé en internet, en las bases de datos de los escritos de Elena White, y efectivamente es una cita que está en inglés, no existe en español aparte de este libro. Eh, la encontré en inglés solamente y allí mismo donde uno puede revisar si se han traducido de forma oficial, digamos, a otros idiomas, dice justamente que no existen traducciones aparte del inglés. Solamente está en inglés, ¿no es cierto? No hay nada más de manera oficial. Así es que yo les voy a leer la traducción que hice del inglés, que tiene que ver con el capítulo 11 de Apocalipsis. Miren, según el librito, esta cita viene de el tomo 21 de Cartas y Manuscritos y se refiere a la carta número 158 de 1906. Yo les voy a copiar aquí el nombre de la carta o la referencia, porque si ustedes ponen eso en... No se escucha, Jairo. ¿Alguien escucha algo? Yo no escucho Perdón, nada. quisiera saber si se está escuchando por ahí. Ahora sí. A ver, por ahí, no sé si se escucha. Yo sí. Ok, muchas gracias. Disculpen, hermanos, me desconecté. No sé por qué, la verdad, no tengo idea. Eh, Me tuve que conectar con otra computadora y eh, y ahora espero que funcione bien.
Ok, a ver, ahora sí voy a intentar compartir. Pensé que la otra computadora estaba en mejor estado, pero no, no es así. Lamentablemente estaba mal. A ver, déjenme llegar a la parte donde estaba. Estábamos en Apocalipsis 11. Ok. Apocalipsis 11. Ya, por fin lo encontré. Solo un momento, voy a compartirles la cita. Ah, ok, la hermana Eugenia dice que sí abrió el link, así que está todo bien. Ok, voy a compartir entonces, intentar hacerlo, ojalá que resulte bien. Díganme por favor si está resultando bien. ¿Se ve por ahí? Sí, Ya, muchas gracias. Sí se ve, hermano. Muchas gracias. Ok, miren por favor esta cita, qué interesante. Es una cita que se encuentra en manuscritos, cartas y manuscritos, tomo 21, y es la carta número 158 de 1906. En el párrafo 8 dice lo siguiente, dice: todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean cada versículo y entérense de todas las cosas que aún van a suceder en las ciudades. Y luego dice, lean también las escenas descritas en el capítulo 18 del mismo libro. Ok, a ver. Ya esto va a parecer una repetición un poco tediosa tal vez, pero prefiero asegurarme de que esto se está entendiendo bien. Yo creo que todos ustedes, o la mayoría, probablemente, no sé si habrá alguna visita aquí hoy día que no haya estado antes, pero creo que ya todos ustedes pueden recordar que les he comentado en varias ocasiones de que no es la intención de este estudio desechar las interpretaciones históricas que como iglesia nos identifican, ¿ok? Nosotros como adventistas del séptimo día siempre nos hemos identificado con la interpretación histórica o con la visión histórica de la interpretación histórica, perdón, profética. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso? Significa que nosotros como adventistas creemos que las profecías de Daniel y Apocalipsis nos dan una visión del flujo de la historia desde los tiempos de Daniel hasta nuestros tiempos y más allá, a través de las distintas profecías que están allí registradas. Y que estas profecías se han ido cumpliendo a través de la historia de manera fiel, tal como el Señor lo mostró a su pueblo desde los días de Daniel en adelante. ¿Ok? Nosotros creemos que hay profecías que ya se han cumplido, han tenido su cumplimiento en la historia. Creemos también que hay algunas que están en cumplimiento y también creemos que hay algunas
que están en el futuro también por cumplirse. ¿Ya? Ahora, aunque en algunos puntos hay algunas divergencias, hay algunas faltas de claridad, ¿no es cierto? Como ya lo hemos estudiado en sesiones pasadas, sin embargo, en general hay una armonía bastante fuerte, bastante contundente, que nos permite confiar en que esa comprensión histórica que tenemos como iglesia es fiel, es correcta, ¿ok? Nos da una base en la cual pararnos para poder apreciar la historia desde un punto de vista profético y así también tener una confianza en que las profecías que faltan aún por cumplirse se cumplirán a su tiempo. ¿Ya? Ahora, dicho eso, esa es nuestra base, eso es lo que creemos como adventistas del séptimo día, pero dicho eso, también ha sido mi intención a través de este estudio, con todos los que han participado en él, revisar y estudiar los principios que tienen lugar en el desarrollo de las profecías. ¿A qué me refiero con principios? Principios son algo así como el diseño o la manera como los sucesos históricos se han desarrollado en base a la profecía. Es decir, la profecía decía que las cosas iban a suceder de tal o cual manera, que iban a haber estos o los otros actores con tales y tales características, y esos eventos, esas características, esos actores se presentaron en la historia, ¿ok? Y cumplieron su papel, cumpliendo las profecías. Sin embargo, esos sucesos, esos actores y esas circunstancias que estaban allí profetizadas no son exclusivas y no son únicos. Es decir, esos mismos actores tienen su contraparte en otros momentos de la historia también. ¿Ok? Por ejemplo, para que podamos ir entendiendo, por ejemplo, hay una profecía que se refiere al mensajero que iba a venir antes de que Jesucristo apareciese. Ese mensajero se le da un nombre en las profecías y se le llama el Elías. ¿Ok? Había una profecía allí en el Antiguo Testamento específica que decía que el Señor enviaría a su siervo Elías. Ahora, cuando a Jesús se le preguntó acerca de eso, el Señor Jesús reconoció que el Elías que había de venir era Juan el Bautista, ¿verdad? Por eso nosotros entendemos que Juan el Bautista fue el cumplimiento de la profecía, el cumplimiento histórico de la profecía que hablaba de el Elías que había de venir antes de que viniera el Señor. ¿Ok? Entonces apareció Juan el Bautista, allanó el camino del Señor y luego apareció el Señor con su ministerio de 33 años y medio aquí en la tierra. O sea, perdón, esa es la vida que vivió Jesús, con su ministerio de 3 años y medio, ¿ok? De 3 años y medio que llevó a cabo aquí en la tierra. Ahora, hermanos, esa profecía, cuando nosotros la revisamos bien y también vamos a los escritos inspirados de la autora Elena White, que nosotros creemos que tenía el don de la profecía, que el Señor le dio el don de la profecía, entonces nos damos cuenta de que la profecía de Elías tiene un nuevo cumplimiento. ¿Y cuál es ese nuevo cumplimiento? Ese nuevo cumplimiento tiene lugar en el último remanente del pueblo de Dios, es decir, aquellos hijos de Dios que finalmente se levantan para preparar la venida del Señor Jesús por segunda vez. ¿Ok?
es de allí que surge el concepto del tercer Elías. Ajá. Entonces, allí Joel, ¿no es cierto?, dice que el Señor enviaría a su siervo Elías para preparar el camino. A ver, lo vamos a buscar. Elías, y lo buscamos, y está allí en... Denme un momento, me pasé. Perdón, dije Joel, no era Joel. Era Malaquías. Malaquías 4:5 dice: He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¿Ok? Y dice: Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, entonces, hermanos, nosotros podemos ver que aunque esta profecía se cumplió en los días de Cristo, cuando apareció Juan el Bautista como el profeta que había de anunciar la venida del Señor, entonces se cumplió históricamente esta profecía. Sin embargo, los principios que están en ella, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los principios? A ver, en primer lugar, el primer principio que está allí es que el Señor anuncia que vendría un mensajero que el Señor le llama Elías, el profeta, ¿ya? Ese es el primer principio. El principio es que cuando el Señor Jesús va a venir a la tierra, primero envía a un mensajero que se llama Elías el profeta, ¿ya? Ahora, esto se cumplió allí en los días de Juan, según las palabras de Jesús. Sin embargo, ese mismo principio va también a aplicarse al final del tiempo cuando el Señor Jesús aparezca por segunda vez. Otra vez Dios va a levantar un movimiento profético que simbólicamente está representado por el profeta Elías, y este movimiento profético de personas ya no va a ser un solo ser humano, sino que va a ser un grupo de personas. De hecho, para eso levantó Dios a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se va a levantar para realizar una obra muy parecida a la obra que realizó Elías el profeta y también Juan el Bautista. ¿En qué consistía esa obra? Consistía justamente, como dice aquí la profecía de Malaquías, consistía en anunciar al Señor Jesús antes de que viniera su día, ¿ok? Y además dice que convertiría el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ok, entonces, estos principios, hermanos, se volverán a desarrollar o volverán a estar presentes en la historia al final del tiempo. Eso no significa que el cumplimiento profético en los días de Juan el Bautista sea algo erróneo. Eso no significa que estemos negando lo que Jesús dijo cuando dijo que Juan el Bautista era el profeta que había de venir. Lo que estamos diciendo simplemente es que esos mismos principios proféticos volverán a tener una aplicación al final de los días. ¿Ok? Ya, ¿por qué les doy este ejemplo? Para que ustedes tengan bien claro a qué me refiero cuando les hablo de principios proféticos. Es decir, el mismo esquema, el mismo diseño de la profecía, los mismos elementos, digamos, que actuaron en la historia de alguna manera, también volverán a actuar en una historia, ya sea presente o futura, para desarrollar otra vez estos mismos principios que estuvieron presentes allí en la historia pasada. ¿Ok?
sin negar el cumplimiento de la historia profética. Sin negarlo. No estamos aquí decidiendo cuál es el verdadero cumplimiento, si el pasado o el presente o el futuro. No, no estamos haciendo eso. Estamos simplemente reconociendo que hay profecías, hay muchas profecías que aunque ya se cumplieron, ya tuvieron su cumplimiento en la historia, sin embargo, esos mismos principios que estuvieron presentes allí, el mismo diseño de la profecía, volverá a aplicarse en otros momentos de la historia. ¿Se entiende bien eso? ¿Queda bien claro? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, que todavía necesite que expliquemos eso otra vez? ¿Queda claro? ¿Nadie tiene dudas? Ok, si nadie habla, significa que todos lo entendieron perfectamente. ¿Ya? Ok. Entonces, surge la pregunta, y vamos de regreso al texto que yo les estoy mostrando en la pantalla. Miren lo que dice este texto. Dice, todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Ahora, yo les pregunto, ¿de qué habla el capítulo 11 de Apocalipsis? A ver si alguien me puede decir a grandes rasgos, de forma muy general, de qué eventos históricos habla el capítulo 11 de Apocalipsis. ¿Quién me lo puede decir? ¿Alguien me lo puede decir? Marito Jairo, ¿usted se refiere, por ejemplo, a lo que históricamente interpretamos? Por Exactamente. ejemplo, de la Revolución Francesa, lo que ocurrió ahí. ¿Podría ser eso? Exactamente, exactamente. Y no solamente la Revolución Francesa, por ejemplo, si ustedes se fijan, en los primeros versículos del capítulo 11 de Apocalipsis, yo espero que tengan sus Biblias por allí, porque si me pongo a mostrar la Biblia, ahí sí que ya mi computadora va a empezar a echar humito, ¿ya? Entonces, miren, si ustedes se ponen a ver bien los primeros capítulos de Apocalipsis 11, se van a dar cuenta que habla aquí de una medición con una caña, ¿verdad? Y cuando nosotros interpretamos esta medición, nos damos cuenta de que la profecía está llevándonos a los tiempos pasados de la Edad Media, en que los dos testigos, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento, profetizaron por 1260 días. Nosotros históricamente hemos representado esto, eso está en el versículo 3. Nosotros históricamente hemos interpretado esto como aquel mismo periodo de supremacía papal. ¿Se acuerdan? La supremacía papal consistió en 1260 años de supremacía papal, que van desde el año 538 hasta el año 1798. Esas fechas ya me las aprendí bien. Yo soy malo para las fechas exactas, pero esas ya me las aprendí bastante bien. Desde el año del año 538 hasta el año 1798 tenemos un periodo de 1260 años. Y nosotros como adventistas hemos interpretado la profecía, en realidad no fuimos nosotros, eso lo hicieron los protestantes, ¿sí? Por allá por los siglos XV, XVI, ellos tenían bien claras estas cosas, que más o menos esos eran los tiempos que iba a haber una opresión, ¿no es cierto?, por parte del papado. Entonces, resulta que nosotros entendemos que este periodo de 1260 días se aplica a los tiempos de la Edad Media, cuando
el Antiguo y el Nuevo Testamento tuvieron que dar su testimonio vestidos de cilicio, es decir, de una ropa oscura, como de muerte, perseguidos, sufrientes, ¿ok? Bajo prohibición. Sin embargo, nosotros también creemos que esta profecía se aplica a lo que sucedió durante la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa, ustedes saben, sucedió una prohibición de las escrituras en donde se declaró que las escrituras eran una falsedad, ¿no es cierto?, un engaño, una impostura, etcétera, etcétera, y se comenzó a quemar las Biblias en Francia y a prohibirlas, y se hacían piras, se hacían tremendas fogatas en las plazas públicas para quemar ese libro detestado que, según los revolucionarios franceses, había sido un instrumento, ¿no es cierto?, para esclavizar y oscurecer la conciencia de las personas, etcétera, etcétera. Eran cuentos. Y entonces se cumplió otra vez el mismo esquema, los mismos principios, pero ahora fueron aplicados de manera literal. Y esto, hermanos, esto normalmente no se tiene muy en cuenta. No se tiene muy en cuenta. Fíjense ustedes que el mismo periodo de tiempo, que dice 1260 días, se aplica tanto para hablar del periodo de la supremacía papal durante la Edad Media, como también para hablar del periodo de la Revolución Francesa, en donde las Biblias fueron perseguidas, fueron quemadas, fueron prohibidas. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí podemos ver otro ejemplo de cómo la profecía se aplica por lo menos 2 veces. Y no es que uno esté negando, no es que estemos negando que esa interpretación de los 1260 días de la supremacía papal sea errónea. No es que estemos diciendo que eso es erróneo, no, eso es verdadero. Eso es un cumplimiento histórico. Pero también, según el espíritu de profecía, hay una aplicación de ese periodo de tiempo ahora a los 3 años y medio en que en Francia fue prohibida la circulación de las escrituras. ¿Ok? Entonces, hermanos, allí nosotros podemos ver que esto está en la historia pasada. Esto está en la historia pasada, está durante los años de la supremacía papal y durante los años de la Revolución Francesa. Y luego dice, si alguno quisiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos. Eso es el versículo 5, cuando estos 2 testigos reviven, ¿no es cierto? Se ponen de pie, dicen sus profecías, derraman las plagas, cuantas veces quisieren, etcétera, etcétera. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Esto se refiere a Francia, ¿verdad? Se refiere a la Francia revolucionaria, según los escritos de Elena White. Y luego sucede esto de los 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean puestos en sepulcros, y los moradores de la tierra se regocijarán, ¿no es cierto? Y todo eso que nosotros conocemos que sucedió allí durante la Revolución Francesa. Entonces nosotros decimos, bueno, esto quedó todo en el pasado. Esto está todo en el pasado. Y luego termina todo eso
y dice en el versículo 14, el segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay viene pronto. Y aparece la séptima trompeta. ¿Ok? Y entonces, en la séptima trompeta, se nos habla en el versículo 18 de que las naciones se airan, la ira de Dios viene, y el tiempo para que los muertos sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Y entonces el templo de Dios es abierto, el arca de su pacto es vista en su templo, y hay relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Estos eventos se aplican ya al final de la historia, prácticamente al fin del tiempo de gracia. Perdón, al fin del tiempo de angustia. ¿Ok? Lo que se conoce como la liberación del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, si nosotros revisamos la profecía histórica o la interpretación histórica de Apocalipsis 11, nos vamos a dar cuenta de que Apocalipsis 11 nos está hablando del periodo papal, de supremacía papal, nos está hablando de la Revolución Francesa y después parece saltarse, por lo menos históricamente se salta, al último periodo de la historia de este mundo, es decir, al fin del tiempo de angustia. ¿Ok? O al tiempo de angustia, directamente. Entonces, voy a leer otra vez la cita de Elena de White con respecto al capítulo 11 de Apocalipsis. Mire lo que dice. Todos los que quieran comprender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. El mismo que acabamos de comentar. El que se supone que habla de la Edad Media, de la Revolución Francesa y del tiempo de angustia. Pero mire lo que dice ella. Lean cada versículo. O sea, ella ni siquiera está diciendo, no, lean desde el versículo 15 en adelante. No. Ella dice, lean cada versículo, refiriéndose al capítulo completo. Dice, y entérense de todas las cosas que aún van a suceder en las ciudades. Ahora, yo leí la carta número 158, que es la referencia que aparece aquí, yo la leí. Y esa carta, para que ustedes se hagan una idea, es una carta que la hermana White dirigió a los esposos Kress, que me parece mucho que es el mismo doctor Kress que se había enfermado y que casi se murió, y que la hermana White le recomendó consumir huevos y jugo de uva para su curación. Y se curó, se sanó y vivió hasta los 90 y tantos años. ¿Ok? Eso es bien interesante, esa historia, ustedes la pueden revisar. Ahora, ¿qué es lo que les dice a los esposos Kress, la hermana White? Les dice que por favor no instalen instituciones de salud en las ciudades, que las pongan lejos de las ciudades y que no hagan instituciones grandes, sino instituciones pequeñas. Y les dice también que se alejen de las ciudades porque Dios está listo a derramar castigos sobre las ciudades impenitentes y pecadoras. Y en aquel tiempo la ciudad de San Francisco había sufrido un terremoto bastante fuerte, bastante grande, que prácticamente la destruyó completa. Quedó en ruinas la ciudad de San Francisco. Y la hermana White pone la ciudad de San Francisco como un ejemplo
de lo que le sucedería a las ciudades en distintos lugares, y que el Señor le había mostrado que no debíamos nosotros establecer nuestras instituciones en las ciudades o cerca de las ciudades, sino fuera de ellas, lejos. ¿Ok? Ahora, hermanos, en ese contexto es que la hermana White, tratando de explicarles a estos hermanos qué es lo que sucedería, les dice: lean cada versículo y entérense de todas las cosas que aún van a suceder en las ciudades. Y le está hablando del capítulo 11 de Apocalipsis. Y cuando nosotros leemos el capítulo 11 de Apocalipsis, agarramos y decimos, bueno, pero si aquí está hablando acerca de la Edad Media, de la Revolución Francesa, y después se salta al tiempo de angustia. Entonces, y prácticamente al final del tiempo de angustia. Entonces, ¿cuál es la parte que se supone que tenemos que leer del capítulo 11 de Apocalipsis para entender las cosas que van a suceder en las ciudades? ¿Dónde? ¿Dónde aquí dice lo que va a suceder en las ciudades? ¿Dónde está? ¿En qué versículo? ¿En qué lugares? Y volvemos a leer la cita de Elena White y ella dice, lean cada versículo. O sea, ni siquiera se está refiriendo a un versículo específico. No, de ella dice, lean cada versículo y entérense de todas las cosas que aún van a suceder en las ciudades. Entonces, ¿qué está haciendo la hermana White? ¿Está negando el cumplimiento histórico de la profecía de Apocalipsis 11? ¿Lo está negando? No, hermanos, no lo está negando. Lo que está haciendo simplemente Elena White es decirles a los esposos Kress lo mismo que yo he estado tratando de comunicarles a ustedes. Las profecías contienen principios que se vuelven a aplicar, que aunque ya se han cumplido en la historia, sin embargo son principios que están presentes allí, que nos cuentan, nos detallan cuál es la manera de desarrollarse de ciertos eventos cuando se presentan en la historia, ya sea en el pasado o en el futuro. Entonces la hermana White, por visión del Señor, viene y se le muestra que aquellos eventos que ya se cumplieron o que tuvieron un cumplimiento histórico allí durante la Edad Media y después durante la Revolución Francesa, esos eventos nos sirven a nosotros para entender lo que va a suceder ahora en el futuro en las ciudades. Y esto ella lo escribió en el año 1906, por si acaso, porque hay personas que a veces agarran y dicen, bueno, pero eso lo escribió al principio la hermana White, cuando todavía iban a cambiar ciertas cosas y después cambió la historia, etcétera, etcétera. No, no, no. Esto ella lo escribió en 1906, o sea, pocos años antes de que ella falleciese. Ya entrados en el siglo XX, en el siglo XX, ¿ok? Entonces, hermanos, miren, ¿qué podemos saber nosotros del capítulo 11 de Apocalipsis que nos permita entender lo que va a suceder en las ciudades? ¿Qué puede ser? A ver, si yo me pongo a leer, ahora, dejemos por un momento la predisposición que nosotros tenemos a lo que ya se cumplió en la historia, saquémonos ese prejuicio, ¿no es cierto? Digamos, a ver, vamos a ver qué principios, qué elementos que están presentes en el capítulo 11 de de Apocalipsis, nosotros podemos ver que se pueden aplicar a lo que va a suceder en las ciudades al final. ¿Qué cosas? Vamos a ver. Por ejemplo, dice, me fue dada una caña semejante a una vara, y el ángel se puso en pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses.
Ahora, nosotros sabemos que en principio esto se aplica a aquellos 1260 días en que los gentiles, a los que se les llama los gentiles, que en realidad eran cristianos, ¿sí? Pero cristianos de una institución que se mezcló con las costumbres y tradiciones paganas y que formaron una institución que la Biblia los reconoce como el anticristo, ¿sí? Ese poder que nosotros conocemos como el papado, esa institución, según esto, es la que pisotea la ciudad santa durante 42 meses. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿se podría aplicar eso a nuestros días también? Claro que se puede aplicar. La hermana White dice, lean cada versículo y entérense de todas las cosas que aún van a suceder en las ciudades. Ok. Miren lo que dice. Daré potestad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Yo no voy a ir tan lejos para decirles que estos periodos de tiempo se van a volver a repetir. No, no, no. Yo no voy a hacer eso. No se preocupen, los que están poniéndose nerviosos por eso, yo no voy a decir eso. El hecho de que se apliquen los mismos principios no quiere decir que se apliquen los mismos detalles. ¿Ok? Tenemos testimonios claros de la hermana Elena White que nos dicen que las profecías de tiempo llegan hasta 1844, así que no es nuestra labor ponernos aquí a profetizar y a decir, los problemas que van a venir van a durar 1260 días literales. No, no, no es necesario que hagamos eso. Recordemos que estamos aplicando principios, no los detalles. Entonces, dice aquí que estos 2 testigos, es decir, las escrituras, es decir, el mensaje de Dios, iban a profetizar por 1260 días, ya por un tiempo, ¿no es cierto?, vestidos de cilicio, o sea, otra vez iban a ser perseguidos. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y aquí dice, si alguno quisiere dañarle, sale fuego de la boca de ellos. Claro, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor va a derramar sus plagas sobre las ciudades impenitentes que son pecadoras y van a comenzar a suceder cosas terribles en ellas, y resulta que el enemigo va a engañar a la gente haciéndoles pensar que los culpables de todo lo que está sucediendo van a ser ¿quiénes? Los que predican el mensaje de los 3 ángeles, pues. ¿Ok? Entonces, dice que estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva, tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, es decir, cuando se termine de predicar el fuerte pregón, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Y ustedes dirán, a ver, pero esto se refiere a la Revolución Francesa. Sí, hermano, se refiere a la Revolución Francesa en la historia, sí, pero recordemos que estamos revisando, según lo que dice la hermana Elena White, versículo por versículo para enterarnos de las cosas que aún van a suceder en las ciudades. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si nosotros tomamos estos principios y los trasladamos al futuro, sin negar el cumplimiento histórico, pero agarramos los principios y los trasladamos al futuro, nos damos cuenta que en realidad aquí se nos está describiendo lo que va a suceder finalmente en nuestra propia civilización. Dice que en pocas palabras, aquellos que predicaron, ¿no es cierto?, vestidos de cilicio, es decir, estos 2 testigos, que son la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, también hemos estudiado aquí que estos 2 testigos representan la ley y el Evangelio, es decir, ¿a través de quién da testimonio la Escritura, hermanos? La Escritura no se predica sola. La Escritura siempre actúa a través de sus hijos, de los hijos de Dios, perdón. La Escritura siempre actúa a través de los hijos de Dios. ¿A quién persigue la gente en realidad? ¿A los libros? No, no persigue a los libros.
La gente persigue a los hijos de Dios. Y entonces, aquí se nos dice que sus cadáveres yacerán en la plaza de la gran ciudad, ¿no es cierto? No sabemos si se refiere a que van a ser muertos literalmente, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que va a haber persecuciones. Y eso es lo que la hermana White nos está diciendo. Nos está diciendo, lean cada versículo y entérense de todas las cosas que aún van a suceder en las ciudades. Van a haber persecuciones. Y entonces va a llegar un momento en que los impíos se van a congratular unos con otros. Ustedes pueden leer eso en el conflicto de los siglos, pensando que aquellos que molestaban con sus mensajes de reprobación por el pecado ya han sido vencidos y ya no los molestan más. ¿Ok? Y entonces dice, después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. Y aquí nosotros podemos ver, claro, históricamente esto se cumplió en el apogeo de las escrituras, cuando fueron puestas en circulación, ¿no es cierto?, por todo el mundo, a través de la prensa y a través de las misiones al extranjero, etcétera, etcétera. Pero, en principio, esto también se va a cumplir en el futuro, cuando, después de que termina ese testimonio de que son perseguidos los hijos de Dios y que son acalladas sus voces, sin embargo, el Señor los levanta y los pone en alto sobre sus enemigos y los salva finalmente. Y después se oye una voz que dice, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Bueno, eso va a suceder literalmente, ¿no es cierto?, con el ascenso de los hijos de Dios. Y dice que en aquella hora fue hecho un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, 7.000 hombres murieron en el terremoto, los demás se espantaron y dieron gloria al Dios del cielo. Bueno, históricamente también existe una interpretación de esto, ya sucedió eso históricamente, sin embargo, también este principio se va a aplicar en el futuro. Y después viene el 7º ángel, toca la trompeta y se describen los sucesos que nosotros sabemos que están en el futuro, que tienen que ver con la liberación final del pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, es a esto que yo me refiero siempre cuando les digo que no estamos reinterpretando la historia. Lo que estamos haciendo simplemente es estudiar las profecías para saber que estos principios que Dios nos mostró de antemano se van a aplicar también en el futuro. Ahora, ¿todas las cosas se vuelven a aplicar? No, no todas las cosas se vuelven a aplicar. Por eso es que nosotros estamos estudiando tanto la Biblia como el Espíritu de Profecía para descubrir qué cosas son aquellas que el Señor nos ha dicho que se vuelven a aplicar. ¿Entienden? ¿Qué cosas son? Yo ya les hablé bastante, hemos hablado largo y tendido, como se dice, respecto de las evidencias que hay en la misma Biblia para reconocer que los principios que están en las 7 trompetas son cosas que van a volver a suceder en el futuro o que están sucediendo ya. Entonces, teniendo claro eso, vamos a proseguir en el estudio. ¿Les parece? ¿Quedó clara la explicación? Miren que bastante que me costó. Pero gracias a Dios encontré, hermanos, encontré este texto que me ayudó a ordenar mucho mejor las ideas y gracias al Espíritu de Profecía se usa este Apocalipsis 11 como ejemplo para ver ese principio que yo les he tratado de explicar varias veces. ¿Existe alguna duda al respecto? ¿Hay algo que quieran comentar con respecto a esto antes de meternos de lleno en Apocalipsis 13 ya y darle una lectura final y hacer la interpretación completa, precisa de Apocalipsis 13? ¿Hay comentarios? ¿Hay dudas? Manito Jairo, ¿Sí, hermano Nilsson? mire, a mí me surge como una inquietud, una duda lo siguiente.
los hechos proféticos, ¿no es cierto?, que están escritos tanto en Apocalipsis como en Daniel, usted y todos los hermanos saben de que nosotros como adventistas, usted bien lo dijo, ¿no es cierto?, le damos una interpretación histórica Amén. basada no en lo que nosotros ahora descubrimos, sino que lo que ya está investigado. Amén. Amén. Y a la vez está corroborado tanto con la Biblia y, bueno, como nosotros somos adventistas, aceptamos lo que nuestra profeta dijo y solamente a través de, por ejemplo, ella escribe El conflicto de los siglos o Evento Final o algún otro libro, ella va corroborando esos hechos y nosotros lo aceptamos, Claro, ¿correcto? claro. Ya. Ahora, hay hechos dentro de la profecía que se le da otra interpretación, Sí, sí. ¿entiende? Por ejemplo, si usted pesca un evangélico, o le sé yo, un testigo de Jehová o un mormón, interpretará lo que estamos nosotros viendo de otra manera, Ajá, ¿me entiende? sí, Ya. Ahora, por ejemplo, usted dio el ejemplo de Elías, sí. ¿no es cierto? Ujú. Ya, pero había otra interpretación en los tiempos de Jesús, por eso le digo, interpretación, que ellos Claro, esperaban que ese Elías iba a venir literal, exacto. ¿me entiende? Sí, Claro, así, había un grupito que decía, no, si nosotros estamos esperando, pero que el Elías, es decir, el que se fue al cielo, baje y venga en forma literal. Por sí. eso es que cuando el Elías estuvo con ellos, que era Juan el Bautista, no lo conocieron. Ajá, Incluso los discípulos todos estaban esperando. Por eso es que Jesús le dice, ustedes estaban esperando al Elías, pero el Elías ya vino. ¿Pero dónde? Juan el Bautista. claro. Entonces, esa es la interpretación correcta de la profecía que usted le dio de Malaquías. Es decir, no es que Elías iba a venir en forma literal. Ahora, otros interpretaron, entonces Juan el Bautista es una reencarnación de Elías. No sé si usted escuchó también esa Sí, interpretación que se da en aquel tiempo. sí, sí. Entonces, eso daba porque en aquel tiempo también se creía en la reencarnación. Es decir, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús andaba predicando, había muchos judíos que tenían, por decir así, la creencia o la ideología de los egipcios, perdón, de los Diego. griegos, de los griegos y de los demás, no sé quiénes serían, pero se creía en la reencarnación, porque uno piensa que es una cosa de los hindúes, de los de ahora, no, en aquel tiempo ya se creía. ¿Se acuerda usted cuando le dijeron a Jesús, oye, ese ciego, ¿por qué nació así? ¿Nació así porque cometió pecado o porque sus padres? Entonces estaban diciendo que a lo mejor en su otra vida él había sido un pecador y por lo tanto ahora lo mandaron a este mundo ciego a pagar sus pecados, una cosa así, porque esa era la Sí, creencia antes, claro. de que si una persona era mala, bueno, se reencarnaba y tenía que ir a purgar su, ¿me entiendes? Sí, Entonces, a lo que voy yo es que de diferentes interpretaciones que se les da, entonces ahora cuando nosotros interpretamos, por ejemplo, Apocalipsis 3, es lo que vamos a ir, nosotros vamos a dar una interpretación de acuerdo a lo que da la palabra y de acuerdo a lo que menciona la hermana Elena White, que son las luces que nosotros tenemos, ¿me exacto. entiendes? Ujú. ¿Por qué? Porque, le vuelvo a repetir, otras iglesias, otras denominaciones dan otra interpretación, entonces tenemos que tener cuidado en no caer en las interpretaciones que dan ellos o combinarlas. Exacto. No sé si me Exacto. entiende. Sí, Eso, esa era mi totalmente. acotación, hermanita. Totalmente. Muchas gracias, hermano Nilsson. Eso es importante. Mire, ¿por qué considero tan importante lo que usted acaba de decir? Porque yo me he dado cuenta que cuando a veces, por lo menos a mí me ha pasado, voy a hablar de lo que me ha pasado a mí. Cuando a veces yo empiezo a simplemente decir, nombrar la idea de que hay una aplicación futura para ciertas profecías, inmediatamente viene a la mente de las personas la idea, no, este hermano se está tragando la mentira del dispensacionalismo y del futurismo y no, ya aquí nos va a meter mentiras. ¿Me entienden? Entonces, nosotros tenemos que, hermanos, tenemos que tener claro que si nosotros nos mantenemos firmes, como la mujer de Apocalipsis 12, ¿verdad? Si nosotros nos mantenemos vestidos del Señor Jesús, vestidos del sol y con los pies bien fundados en la Biblia, en la luna, ¿no es cierto? En la Biblia. Y estamos bien basados en la palabra de Dios, nosotros no tenemos que tener miedo de empezar a caer. A ver, denme un momento, por favor, hermanos, porque ya me está llamando alguien.
Ok, veamos si se escucha por ahí. ¿Se escucha? Sí, Ok, muchas gracias. Ya, entonces les decía que si nosotros estamos bien parados en la profecía bíblica y en los escritos de la pluma inspirada, no tenemos que tener miedo a hacer algunas cosas que de alguna manera puedan parecerse a lo que el enemigo está presentando. ¿Me entienden? O sea, yo sé, hermanos, yo sé, porque no crean ustedes que uno nació ayer. Miren, yo sé que cuando aquí se habla, cuando se dice la frase, por ejemplo, hermanos, estas cosas volverán a suceder. Entonces, no falta la persona que dice, ah, no, este hermano ya lo convencieron con los asuntos del futurismo. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque una cosa es agarrar los asuntos del futurismo y otra cosa es simplemente reconocer que la palabra profética segura en la que estamos parados nos dice y nos abre nuevas puertas para estudiar asuntos que nosotros no hemos estudiado bien. ¿Me entienden? Por ejemplo, la vez pasada, sin volver a entrar en esa discusión, pero la vez pasada yo solamente les toqué el tema de que podría ser que se reconstruyese el templo de Jerusalén. Yo les toqué nomás ese tema, inmediatamente surgió la idea de que, no, aquí estamos yéndonos para otra interpretación profética. Hermanos, no es esa la idea. Yo solamente les quería decir que probablemente Satanás en sus planes realice cosas que digámoslo así, que nos saquen de nuestra visión, a ver, ¿cómo decirlo? Tradicional, y entonces quedemos así como, ¡ah! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Se fijan? O sea, de pronto puede ser que nosotros tengamos tan estructurada una forma de ver la profecía, tan rígida, tan así dura, tan cristalizada, que de pronto el enemigo hace algunas cosas que van diferentes de lo que nosotros hemos visto y vamos a quedar totalmente descolocados. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros no hemos entendido, y eso es lo que yo estoy tratando de mostrarles ahora con estos estudios, no hemos entendido que las profecías son, a ver, las profecías son principios, hermanos, son principios que se cumplen o de una manera o de otra manera, y se cumplen igual, se cumplen igual. Ahora, no estamos diciendo aquí que tenemos que estudiar lo que dicen los evangélicos, a ver, en una de esas tal vez tengan razón. No nos confundamos con eso. Yo no creo en la semana número 70 que ellos enseñan, ¿no es cierto?, en el aparecimiento del anticristo y en el rapto secreto de la iglesia y en todo eso asunto que ustedes más o menos conocen, yo me imagino. Yo no creo en eso. Yo sé que eso es un engaño. Entonces, que a nadie le entre la idea de que, el hermano se está yendo para ese lado. No. Yo sé Marito que Jairo, es un engaño. Pero, ¿sí, hermano Nilsson? sí, mi hermanito Jairo, mire, antes que se me olvide, con respecto a lo que usted está diciendo, hay que tener cuidado, sí es verdad. Pero le vuelvo a repetir, nosotros como adventistas, o sea, los que somos viejos, yo no sé de los hermanitos ahí cuántos años tienen, pero yo soy del 80, hermano, ya tengo 40 y tantos años. Sí. Siempre me gustó de las profecías, estuve metido en eso y seguí a varios pastores proféticos. El problema del hermanito Jairo, no vamos a volver a lo que usted está pensando, pero usted esa vez dijo que el Vaticano podía ser cambiado a Israel, ¿se acuerdan? Entonces, ahí donde fue la discusión. Pero bueno, no vamos a volver a eso. Yo le voy a contar Sí. un solo testimonio, hermano, lo siguiente. Ajá. Yo, por eso le digo, yo estoy afianzado en lo que la profecía, y así la enseño, y así la enseñamos nosotros. No es una idea mía, como usted sabe, me dijo, no es una idea mía, sino que es como así se enseña. Mire, yo le voy a hacer un breve
testimonio, hermano. Yo en los años 90, 90 y tanto, era seguidor de Gambetta. No sé si usted escuchó de Gambetta. Incluso Sí, se prohibió en las iglesias. Hubo un sí, tiempo en que se prohibía. Ya, yo lo seguía porque él hablaba bien varias profecías. Pero hermano Jairo, mire, de acuerdo a lo que nosotros entendemos y lo que nosotros sabemos, para mí él se cayó en unas profecías. Él dijo lo siguiente pasado en el año 2000, cuando murió el Papa Juan Pablo II. Fue elegido el Ratzinger, ¿se acuerda? sí. Y por X motivo este Ratzinger duró breve tiempo. Pero Mm, mire lo que él dijo en las profecías. Dijo, son 7 cabezas y a la vez son 7 reyes. 5 de ellos han caído, ¿no es cierto? Y ese que cayó iba a volver. Y era el octavo. Y era dentro de los 7. claro. Y él dijo, ya, y él interpretó de esta manera, hermano, son 7, ya son 7 papas, los nombró, y el que ha caído fue Juan Pablo II. Pero resulta que dice que su herida mortal va a ser sanada. ¿Se acuerda cuando hicieron un atentado? Ya, Ajá. él fue sanado. Ah, entonces significa que el octavo es de entre los 7, es decir, el octavo va a ser Juan Pablo II y va a resucitar. Entonces, cuando muera Ratzinger o entregue este mando, porque él dijo que no iba a seguir, entonces la profecía dice que Juan Pablo II va a resucitar. Entonces, disculpe, hermano, yo me agarraba el pelo y las veces, pero ¿cómo es posible que Gambetta esté diciendo esa profecía cuando no está en la escritura ni lo ha escrito el hermano en Nene White? Sí, Esperemos sentado que resucitara Juan Pablo II y hasta el día de hoy lo estoy esperando. ¿Y a sí, quién fue elegido? Fue elegido este otro papa, por hermano. Entonces, claro. pues no se Y desdijo y no y dijo, ahora está por morir también. claro, pero por eso, pero a lo que voy yo es que Gambetta, siendo de nuestra iglesia profético, no dijo nada. ¿Sabe qué, hermano? Yo me equivoqué. Quizás cuántos creyeron en eso, ¿me entiendes? Claro. A eso es lo que voy yo, entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? Entonces por eso que a veces uno se pone como medio quisquilloso cuando de repente nos empezamos a Sí, salir un poquito, como que dice, sí, no sé sí, si me entiendes justamente. mi No, yo posición, lo hermano. entiendo. Yo lo entiendo perfectamente, hermano Nilsson, pero por eso yo quiero decirles, hermanos, a ver, ¿cuál creo yo? Miren, les voy a ser bien honesto con respecto a Gambetta. Yo a Gambetta no lo escucho hace muchos años ya, y también lo escuchaba, ¿ya? Pero les voy a decir por qué yo dejé de escuchar a Gambetta. Fue justamente porque Gambetta, a ver, Gambetta presentaba una cosa que yo también creo, y es justamente lo que les acabo de decir ahora. Las profecías no son rígidas. Las profecías, los principios proféticos vuelven a aplicarse en la historia, dependiendo de si el Señor lo dice o no, ¿ok? Vuelven a aplicarse. Pero, y eso, Gambetta, yo sé que Gambetta creía en ese principio, ¿ya? Y yo también creo en ese principio. Ahora, ¿cuál es el problema de Gambetta? ¿Por qué yo dejé de escuchar a Gambetta? El problema de Gambetta es que Gambetta tenía la mala costumbre de tratar de predecir cómo iban a suceder esos eventos. ¿Me entienden? ¿Me entienden? O sea, una cosa es, como lo que yo he hecho aquí en los estudios, ¿no es cierto? Una cosa es decir que los principios de las 7 trompetas tienen un cumplimiento durante el sellamiento de los hijos de Dios, eso yo lo he dicho aquí, ¿verdad? Todos ustedes me han escuchado. Y tengo las razones que les he presentado en las escrituras, Apocalipsis 7, etcétera. Todo eso yo se los he presentado. Yo creo que hay una aplicación de los principios que están presentes en las 7 trompetas ahora durante nuestro tiempo. Hay una aplicación. Yo creo eso y se los he enseñado. Pero nunca he cometido el error de ponerme a predecir cuáles son los eventos específicos que cumplen esos principios. ¿Me entienden? O sea, una cosa es saber por lo que dice la escritura, por los testimonios de la pluma inspirada, una cosa es saber que las cosas van a aplicarse otra vez, que esta profecía que era histórica va a volver a aplicarse de una manera, digamos, ahora en nuestro tiempo. Una cosa es saber eso, enseñar eso, ponerle atención, revisar la profecía, y otra cosa es empezar a decirle a los hermanos, hermanos, entonces miren, yo les quiero decir que Europa ahora se va a rearmar y entonces va a hacer esto
y entonces el presidente Macron va a salir adelante y va a hacer esto y se va a unir con Ucrania y van a esto. ¿Me entienden? Ese es el problema. Hermanos, ese es el problema. Cuando estuvimos hablando la vez pasada, yo les dije, es probable que el Vaticano por fin agarre y metan, ¿no es cierto?, su cola por allá y reconstruyan el tercer templo. Es probable que eso suceda. Y si sucede, si es que llega a suceder, nosotros tenemos que tener claras ciertas cosas. Pero yo no les dije, hermanos, no les dije, eso va a suceder así. Y se los certifico y se los digamos, profetizo desde ya porque el Señor me lo ha mostrado. No, hermanos, ese es el problema. ¿Me entienden? Entonces, a ver, resulta que, por ejemplo, volvamos al ejemplo que presentó el hermano Nilsson. El ejemplo de las 7 cabezas. Resulta que Gambetta entendió, estudiando las Escrituras, entendió que los principios que están presentes en Apocalipsis 17 son principios que se van a volver a aplicar en nuestro tiempo. Él entendió eso. Y yo entiendo que él haya entendido eso. Porque si nosotros leemos Apocalipsis 17, nos vamos a dar cuenta que hay varias evidencias que nos permiten ver que esa profecía tiene un cumplimiento final. Esos principios presentes allí en esa profecía tienen elementos que están de acuerdo con la profecía del futuro. Ahora, ¿cuál es el problema? Gambetta no estaba equivocado en eso. Pero ¿cuál fue el problema? Que él se entusiasmó y se creyó profeta y empezó a decir, esto se aplica aquí con los papas. Y miren, sucedió eso, justito, mire cómo calza. Y entonces aquí, acá, y empezó a construir profecía encima de la historia. Entonces, hermanos míos, eso es lo que yo me he cuidado de no hacer con ustedes. No, ese no es nuestro trabajo. Por eso la semana pasada yo les decía, no profeticemos encima de la profecía. Lo que estamos haciendo en este estudio es revisar los principios proféticos, cómo suceden las cosas en la profecía y revisar su cumplimiento histórico y entonces ver cómo esos mismos símbolos, esos mismos elementos se tienen que desarrollar también en el futuro. ¿Cómo exactamente, cómo en detalle, cómo exactamente van a suceder? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero allí están. ¿Y de qué nos sirve entonces? Bueno, nos sirve porque si nosotros tenemos bien claro cómo funciona esa profecía, entonces, cuando suceda, no nos va a encontrar desapercibidos, vamos a saber cómo actuar y entonces se va a producir lo que el Señor Jesús dijo, para que cuando veáis, entonces creáis. ¿Me entienden? Marido Jairo, ¿Sí? sí, una breve acotación con respecto a lo que usted está diciendo, es que nosotros debemos tener claro quiénes son los actores. ¿Me Sí, entiende? Porque esta es una escena. exacto. El Señor le mostró a Juan desde el principio al fin, pero le dijo, es como cuando, bueno, yo no lo veo, ¿no es cierto? Pero cuando las personas, o antes veíamos una novela, ¿no es cierto? Claro. Usted sabía cada actor cuál era su papel y Exacto. cómo iba a actuar y qué es lo que iba a hacer dentro de esa escena, aunque usted no sabía qué iba a hacer, pero sabía que ese actor era el malo. Exacto. El otro era el bueno, el otro era la heroína, la otra era la que... Pero usted sabía que, no sabía cómo iba a actuar porque no sabía cómo era la novela, pero sabía cuál era el actor. Ahora, nosotros, a través de la escritura y a través de lo que se le mostró a Juan, el Señor nos dice, mira, estos son los actores por los cuales Satanás va a actuar. 7 cabezas, 10 reinos. Exacto. Ahora, nosotros en el pasado vimos cómo actuaron esos 10 reinos sujetos al cuerno pequeño. Exacto. Entonces nosotros sabemos ya quiénes son los actores y cómo actuaron. Ahora, en el futuro esos actores van a volver a actuar. ¿Cómo? No lo sabemos.
No lo sabemos, pero sí sabemos cómo actuaron en el pasado. ¿Me entiendes? O sea, no debemos de perder de vista los actores. Ahora, que van a haber actores secundarios que se van a meter dentro del trama, no hay ninguna duda, porque Satanás lo va a hacer. Pero Justamente. Satanás quiere desviarnos de los actores principales y nos quiere decir, no, ahora este actor ya no es el principal, sino que este otro. Y ahí es donde cayó Gambetta, como le digo yo, por decir, son Sí, 7 papas sí, y le doy una interpretación a él que no está ni en lo escrito del hermano del juez ni en la palabra, se cayó, por hermano. ¿Me entiendes totalmente. por qué? Porque los actores principales no son 7 papas. Dice, son 7 reinos y empezamos por Babilonia. Ahora, mire, Y no por un primer sí, papa, ¿me entiendes? totalmente No de sé si lo acuerdo. entiendes. Totalmente de acuerdo, hermano Nilsson, pero qué buena representación usted hizo. Mire, excelente. ¿Por qué? Mire, yo le voy a decir algo más. Yo también veía novelas cuando era chico. No tanto porque me gustaran, sino porque después venían los dibujos animados y yo ahí por esperar, ¿no es cierto? Me la veía entera. El asunto es que, y me da vergüenza decirlo, entre paréntesis también, el asunto es el siguiente. Después de haber visto varias novelas, sí o no que todas las novelas son iguales. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta? Son todas iguales. La trama es la misma. La misma. Nos meten el dedo en la boca una y otra y otra y otra y otra vez. Y nosotros otra vez abrimos la boca para que nos metan el dedo. Entonces, hermanos, miren. ¿Qué es lo que podemos aprender? Que la cosa sucede igualita. Sucede igualita, pero los detalles cambian. Las circunstancias cambian, los sucesos a veces cambian un poquito el orden, qué sé yo, el país ya no es el mismo, es este otro, el poder que ocupa es este otro, no es el mismo de allá. Entonces, el, el que era rey del sur en ese tiempo ahora está ubicado geográficamente en el norte y uno dice, bueno, pero ¿y cómo tiene que ser el del sur? Bueno, no importa, ahora es ideológico, ahora ya no es cardinal el asunto, es ideológico, pero se aplica igual. Entonces, ¿cuál es la idea? Miren, a ver, yo voy a ir un poquito más allá con el asunto de Gambetta. Miren, supongamos que Gambetta hubiese visto, oh, mira, los papas. Puede ser. Pero supongamos que Gambetta hubiese sido prudente, y Gambetta, aunque se le hubiera ocurrido eso, hubiese sido prudente. ¿Qué habría tenido que hacer Gambetta? ¿Qué habría hecho si hubiese sido prudente? Gambetta fue imprudente, hermanos. Fue imprudente. Pero ¿qué es lo que tendría que haber hecho si hubiese sido prudente? Tendría que haber dicho, mira, ¿sabes qué? Me voy a esperar. Voy a mirar. Voy a contemplar esto. Lo voy a considerar. Y si la cosa finalmente se confirma y se comprueba, entonces ya sabemos que aquí está la profecía. ¿Se fijan? Pero ¿qué es lo que él hizo? En vez de esperar, en vez de ser prudente, en vez de ser humilde, no, él vio la oportunidad de erigirse como un profeta, porque imagínense que se hubiese cumplido todo. ¿Se imaginan que se hubiese cumplido todo? Que justamente hubiese resucitado, no sé, el Papa Juan Pablo II y se hubiese levantado un gobierno mundial y que él lo hubiera dirigido y etcétera, etcétera. ¿Cómo se hubiese inflado el pecho del pastor Gambetta? ¿Me entienden? Entonces, él de alguna manera vio la oportunidad de lanzarse a la fama como el profeta que lo previó todo y que entendió la profecía, etcétera, etcétera, y se metió ahí, jugó, ¿no es cierto?, todas sus cartas y perdió, y perdió. Entonces, hermanos, ahí es donde yo les digo, cuando nosotros vemos en las Escrituras y en el espíritu de profecía que hay indicios, ojo con eso, hay indicios de que hay profecías que se van a volver a aplicar en sus principios al final del tiempo, entonces nosotros tenemos que abrir los ojos y tenemos que aceptar que eso es palabra del Señor, pero tenemos que ser prudentes.
Tenemos que ser prudentes y no caer en la tentación que Satanás nos tiende al frente, la tentación de querer adelantarnos a la luz que el Señor nos está dando. El Señor nos va abriendo los ojos, nos va dando conocimiento, nos va haciendo entender ciertas cosas, y nosotros caemos en la tentación de adelantarnos y decir, ahora sí podemos predecir el futuro y ahora sí toda la gente nos va a creer y vamos a ser el centro de la atención mundial y van a venir de los canales de televisión y de YouTube y de todas partes a entrevistarnos. No, hermanos, esa no es nuestra labor. Nuestra labor simplemente es estar atentos, estudiar los tiempos, entender las razones, dejarnos guiar por el Señor Jesús y prepararnos para que cuando Él nos llame a jugar un papel específico, estemos plenamente preparados. Cuando el Señor Jesús nos diga, ahora, hijo mío, anda y proclámalo, entonces vamos y lo proclamamos. ¿Me entienden? Pero antes de eso, nosotros solamente hemos de considerar, guardar en nuestro corazón. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura que hacía María cuando veía las cosas que el Señor Jesús hacía? Cuando el ángel le hablaba, cuando recibía una revelación, ¿qué dice la Biblia que hacía María? Dice, y ella guardaba estas cosas en su corazón. ¿Qué significa eso? Que María era sabia porque recibía los mensajes del Señor, los consideraba y los dejaba guardados. ¿Por qué no salía a proclamarlo y a contárselo a todo el mundo? Bueno, sencillamente porque el Señor no le estaba pidiendo eso. El Señor no levantó a María como una gran profeta, como una predicadora, que fuera y le contara a todo el mundo las cosas que el Señor le hablaba. Entonces María, humilde, prudente, sencilla, inteligente, contemplaba las cosas, no las entendía bien, las guardaba en su corazón y estaba atenta, atenta, siempre atenta. Y finalmente, cuando las cosas se desenvolvieron de una manera totalmente diferente a como ella pensaba, imagínense, hermanos, totalmente diferente como ella lo pensaba, ¿qué sucedió? El Señor la iluminó y ella pudo estar entre los creyentes de la iglesia cristiana, que ahora sí entendían perfectamente en qué consistía el reino de Dios, entendía perfectamente quién era el Mesías, cuál había sido su labor, su obra, y ahora sabía exactamente cuál era el mensaje que ella tenía que llevar al mundo. ¿Entienden? Entonces, hermanos, nosotros estamos pasando por un periodo parecido, en donde el Señor nos está mostrando las cosas, nos está abriendo los ojos, nos está educando, nos está diciendo, mira, hijo mío, esas cosas que sucedieron van a volver a suceder. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, está bien, eso lo entiendo, pero no sé cómo van a suceder. ¿Cómo van a suceder, Señor? Y el Señor nos dice, espérate, espérate, todavía no te lo voy a decir, espérate. Y entonces nosotros consideramos, guardamos nuestro corazón, revisamos, estudiamos y estamos atentos, velamos y oramos y nos acercamos a Cristo y permanecemos a su lado. Entonces, a medida que los eventos se vayan desarrollando y vayan sucediendo ante nuestros ojos, van a llegar momentos en que el Señor nos va a decir, ahora sí entiendes, hijo mío, ¿ves para dónde van las cosas? Y nosotros vamos a decir, sí, Señor, ahora entiendo mejor. Y probablemente el Señor agarre a algunos de nosotros y le diga, a través del Espíritu Santo, les diga, ok, tengo este trabajito para ti. Ve y dile a tal persona tal o cual cosa. Anda y anuncia esto y esto otro. Ve y haz esto aquí y acá. Y entonces nosotros vamos a estar preparados. Vamos a estar listos para actuar en base a lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha explicado con el tiempo. ¿Me entienden? Esa es la idea de estudiar la profecía, hermanos. Marito Jairo. ¿Sí? Sí, mire, disculpe que lo interrumpa, pero algunos aportes, porque es importante, hermano, que nosotros como, le vuelvo a repetir, bueno, eso es lo que yo pienso, no sé los demás, pero nosotros como pueblo adventista somos el pueblo escogido para llevar las verdades, ¿no es cierto?
el Señor depositó todo en este pueblo. Incluso levantó una profeta, ¿no es cierto?, para estar más seguros de lo que creemos y de lo que se nos viene, por decir así, de aquí en adelante. Entonces nosotros debemos ser bien cuidadosos en cuanto a la interpretación de las profecías. Ahora, nosotros somos simples, ¿cómo podríamos decir? Simple miembros nomás, ¿me entiende? Ahora, usted tiene su canal, ¿no es cierto?, que un grupo pequeñito, pero dentro de nuestra iglesia hay grandes líderes que también tienen muchos seguidores. Y resulta que a veces cuando ellos dan profecía, por ejemplo, como estábamos poniendo el caso de Gambetta, y esas profecías no se cumplen, los que quedamos mal somos nosotros, como pueblo Claro, adventista, que después ya la gente no cree lo que le estamos predicando. claro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que se están cumpliendo, por ejemplo, en la profecía, y como dice usted, nosotros debemos de, ya, se cumplió una, pero esa una, el Señor me está indicando a través de la profeta, a través de su palabra, que tiene que ir unida a estas 7, o a estas 5, o a estas 4, no está sola, ¿me entiende? Por ejemplo, Exacto. yo le pongo el caso. El hermanito Zavala la semana pasada leyó que decía que cuando el protestantismo, ¿no es cierto?, se dé la mano, perdón, el romanismo se dé la mano con Estados Unidos, con el protestantismo, Sí, ya se va a imponer la marca de la bestia, ¿no es cierto? Entonces, hubo un líder, no sé si usted lo escuchará o los hermanos lo escuchan, que es David Gay, que es muy conocido dentro de las redes. Entonces dijo y interpretó que cuando el Papa se presentó en el 2015, para que fue en el 2016, en el Congreso de Estados Unidos, ¿se acuerda cuando habló sí, entre todos dijo, entonces ahora es la fecha, de aquí entonces va a venir la ley dominical? ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la profecía, es decir, claro. el Papa se está dando la mano con el protestantismo, en este caso con Estados Unidos, y él dijo, entonces hermano, desde aquí el 2017 en adelante, pongan cuidado porque viene la ley dominical, y resulta que no pasó nada, pues, hermano, y todavía la estamos esperando. Ahora dice, no, ahora va a ser desde el 2024 en adelante. Pasó el 2024, tampoco. Entonces, voy a emplear una palabra coloquial. Como adventistas quedamos como salir como mono, por hermano, porque después dicen, no, si ustedes tienen una pila de profeta y se la dan de profeta y no andan ni cerca, ¿me entiendes? Y Claro. resulta que no, por hermano. Ahí no nos dice, la profecía dice bien clarito cuando, y eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿no es cierto? Cuando el protestantismo, a través de imponer leyes, ¿cómo lo va a hacer? Eso lo vamos a tener que ver. Ahí recién, ¿no es cierto? Dice que se va después imponer la marca, pero falta, por hermano, porque tiene que unir a varias cosas. Entonces Exacto. ahora el hermano, le vuelvo a repetir, ahora el hermano no dijo nada, ¿sabe qué, hermano? Yo me equivoqué. No, o sea, pasa colado, pero quedamos mal nosotros. No sé si me entiendes. Por eso tenemos que tener cuidado con estos líderes que se levantan y que a veces dan profecías a su pinta, por hermano. Sí, sí, justamente. Bueno, por eso, hermanos, es que tenemos que estar atentos y tenemos que adoptar siempre una actitud prudente, prudente. El Señor jamás ha estado con los que son impulsivos. De hecho, en la Biblia hay muchos ejemplos de personas impulsivas que están presentes allí como ejemplos justamente para mostrarnos lo que no hay que hacer, ¿ya? Ahora, a mí me da mucha pena también lo que ha pasado con David Gates. Ahora, yo a David Gates no lo condeno, no lo rechazo, ¿no es cierto? Así como tampoco a Gambetta, porque yo creo que las personas como ellos, hermanos, simplemente son personas que vibran tanto con el Evangelio, vibran tanto con la misión, con el mensaje, están tan enamorados del regreso de Cristo que de repente se les pasa la mano y se comportan como niños y empiezan a imaginar, y no es cierto, y ya lo ven, y ya lo ven, y ya lo ven, y no falta el que siempre sale adelante y dicen, ya viene, ya, ahí viene, y todos lo están mirando y todos están atentos, pero él ya se lanza como Pedro, ¿no es cierto? Y empieza a anunciar por todos lados y de repente se da cuenta que no era nada eso. Y ahora tiene que mirar para abajo y darse vuelta y ya, y los demás lo miran así como moviendo la cabeza, ¿no es cierto? Como diciendo, tranquilo, tranquilo, calma, ¿verdad? Entonces, hermanos, miren, yo creo que hasta cierto punto igual se puede entender la actitud de esas personas. Pero lo importante, hermanos, es que nosotros cuando vemos esas actitudes impulsivas,
no nos pongamos duros de corazón. ¿Por qué? Hermanos, miren, díganme ustedes si no es así. A medida que las personas impulsivas comienzan a cometer esos errores, por otro lado, los que son demasiado conservadores se endurecen cada vez más y al final no creen nada. Al final la incredulidad comienza a dar cuenta de esos corazones y después las cosas pueden estar cumpliéndose frente a sus ojos y ellos no hacen nada porque tienen miedo a ser engañados. Entonces, tenemos que tener cuidado tanto de caer en la impulsividad como también de caer en los prejuicios de que no, que todo tiene que ser así como yo lo entiendo y si no pasa así, no. ¿Me entienden? Entonces, pidámosle al Señor sabiduría para estar atentos, reconocer lo que su palabra dice y lo que no dice. Ser exactos. Hermanos, eso es importantísimo. Necesitamos ser rigurosos en reconocer lo que la Escritura dice y lo que no dice. O sea, en otras palabras, aprender a leer. Aprender a leer. Jairo, ¿Sí? sí, no, también lo que usted dice y lo importante, hermano, que, por ejemplo, y mire, yo no es que yo sienta nada contra de Gambetta, ni no, yo siento admiración, pero a la vez, o sea, no admiración que lo admire a ellos, sino que en admiración es que cómo Satanás es tan astuto. ¿Por qué? Porque para poder soplar algo erróneo en esta persona, que uno los ve como grande, exégeta, ¿no es cierto?, estudioso, con mayor razón lo puede hacer con un simple humano que uno que no tiene tanto estudio, ¿me entiendes? Entonces, él es astuto, si Satán es astuto, da la oportunidad de que cuando uno está estudiando, allá, él cómo meter su cuchara a los demonios para poder a uno desviarlos de lo que realmente Claro. la profecía nos llega. Porque el Señor dice ahí, sin profecía mi pueblo perece. Y no haré nada, yo dice, sino que le diré mi secreto a mis siervos. O sea, a través de las profecías nosotros sabemos para dónde vamos. Pero cuando, por ejemplo, vamos en el caso ahora de Donald Trump. Salió Donald Trump y cambió toda la cosa. Ahora está permitiendo, ¿no es cierto?, que se lea las Biblias, que los colegios y las instituciones ya no se prohíba como se prohibía antes. Entonces, todo lo que antes se prohibía, ahora no. Entonces, ahora están todos, no, ahora viene la ley. Entonces uno tiene que ir, a ver, ¿será esto? Faltan algunas cosas. ¿Qué es lo que me dice la profeta? ¿Qué es lo que me dice el confesor del siglo? ¿Qué es lo que me dice el evento? ¿Qué es lo que me dice el Señor? Estar en comunión con el Señor para que Él le indique, ¿me entiende? Y no estar haciendo conjeturas y alarmando antes de tiempo, porque después las cosas no se cumplen y quedamos mal. Por eso es que tenemos que ir, como dice usted, paso a paso, y ir viendo qué es lo que va a acontecer y qué es lo que el Señor me está diciendo a través de Juan, que escribió lo escrito. ¿Me entiende? Hermano, Vamos de a poquito, como se dice, caminando. hermano, disculpe. Sí, hermana Gloria, adelante. Buenas tardes. Mire, la misma Biblia dice que vendrán falsos profetas. Y dentro están esos hermanos que son cabeza y que dicen cosas y que hacen que el pueblo se asuste. Porque Satanás, su vida entera ha sido de someter a la gente al miedo. Y de que su pueblo viva en miedo. O sea, la gente vive a través del miedo. Esa es la causa de Satanás. Entonces, ¿qué hace con estos hermanos que son excelentes predicadores, que llevan mucho al evangelio? Entonces hacen que se desvíen a través de mentiras, les mete ideas erróneas. Y es por eso que Cristo dice que uno debe cuidarse de los falsos profetas. Sí. Eso Bueno, quería aportar, hermano. gracias, hermana Gloria. Miren, saben, es muy sencillo, hermanos míos, es muy, muy sencillo. Ya le voy a dar la palabra, hermano Samuel. Es algo muy sencillo. Yo me he dado cuenta, hermanos, de que cada vez que hay alguna caída de algún líder, de alguno de estos predicadores, cada vez que hay alguna caída, ¿saben qué es lo que siempre se repite? Es que se ponen a meterse en cosas que no están escritas. Son cosas que el Señor
no ha revelado. Por eso, hermanos, es que aquí yo siempre he hecho énfasis en que las cosas que pensemos o que consideremos o que pongamos al frente sean siempre cosas que estén escritas, y ojalá que estén escritas de manera literal. O sea, que no necesite tanta explicación, ¿me entienden? Entonces, siempre que estos personajes empiezan a meterse en cosas que después salen mal, yo les aseguro, hermanos míos, les aseguro, siempre hay un punto en el que ellos han metido su propia opinión sin apoyarla firmemente en un escrito está. Así de simple. Hermano Samuel, adelante. Gracias, hermano Jairo. Buenos días y feliz semana a todos los hermanos. Con respecto a este tema, me parece muy interesante algo que está en la Biblia, ¿no? Me gustaría citar para esto Josué 1:7, que nos dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. Entonces, justamente lo que decía nuestro hermano Jairo, que así como hay personas que se van a endurecer en una posición, entre comillas, podríamos decir, ¿no? Histórica, y que esto ya se cumplió y que se ponen rigurosos en esto, también van a haber personas que les va a gustar la emoción. Eso nos dice el espíritu de profecía, ¿no? Como hay gente, personas que quieren más conversos, no quieren excitación, entonces buscan como lobos hambrientos, ¿no? Novedades, noticias, algo. Entonces, y en eso se basa su predicación, dice. Entonces, ¿cuál es el resultado? Cuando sus profecías no se cumplan, eso dice en primeros escritos, cuando sus profecías no se cumplan, ¿qué viene? Viene una decepción y todos van a abandonar. Y luego surge otra vez, para apañar eso, ¿qué van a hacer? Otra vez tienen que buscar algo novedoso, otra novedad. No, no era, estaba mal, era esto. Y así siguen y siguen y siguen. Eso sucedió en el año 1844, ¿no? No se cumplió la profecía y seguían poniendo fechas y fechas y fechas y fechas. Hubieron personas que hicieron eso, ¿no? Entonces, allí está el problema, ¿no? Ahora, por otro lado, este es el engaño del principio, el engaño en el cual, mm, no sé si se han dado cuenta, hay algo interesante en el caso de Eva. Cuando Dios prohíbe el consumo del, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice algo interesante, ¿no? De todo árbol del huerto pueden comer, pero de este árbol no podrán comer. Sí, pero cuando la serpiente le pregunta a Eva algo, o mejor dicho, eso mismo, resumiendo, ¿no? Conocemos toda la historia. Eva hace algo que... Hermano Samuel, yo dejé de escucharlo, no sé si soy yo el problema.